Hola, hola comunidad, ¿cómo están? Tanto tiempo, acá salió un video bastante express. No lo quería hacer por Instagram porque a veces la gente ya no tiene paciencia de ver algunas cosas largas. Entonces, nos vamos adaptando a los tiempos que están sucediendo, que está cambiando todo profundamente. Este video que en su momento pensé hacerlo tipo en formato de vivo en Instagram, tiene que ver con algo muy importante que quería compartir, que está ligado a dos cuentas que yo tengo, ¿sí? Para los que no conocen, es Alquimia y Códigos de Sabiduría. Por un lado, estoy ahí posteando investigaciones históricas, una resignificación de la espiritualidad, etcétera, etcétera, que tiene un porqué que ahora se los voy a compartir. Y por otro lado, Cuerpo Vivo, que habla del cuerpo, valga la redundancia, de los traumas que tenemos, de la somatización corporal, etcétera, etcétera, que bueno, que es muy importante y por qué ahora les voy a decir por qué me ha sido para mí muy importante unir estas dos cosas. Primeramente, comentarles que todo mi periodo de migración acá en Egipto me trajo un montón de desafíos, bien típico de Egipto como una tierra iniciática, ¿no? Me trajo casi en 2 años y medio continuamente desafíos, ¿sí? Nunca me había pasado algo igual, ¿no? Em, Al punto de que en estas experiencias desafiantes que se iban presentando acá, empecé a tener síntomas bien corporales que antes no los tenía. Entonces, para los que no me conocen, yo hace años estuve compartiendo sabiduría ancestral femenina, diferentes técnicas de sanación energética, bueno, toda esa parte eh, de lo que yo creía que era mi identidad espiritual, ¿no? Entonces, claro, en estos momentos tan desafiantes que venía transitando, yo veía que mi respiración se estaba cambiando, tenía como tipo alergias en el cuerpo, estaba muy triste, lloraba un montón, hasta parecía que se perdía el sentido de todo, no tenía claridad, no veía un norte y no lo podía entender porque tantos años tenía mucha seguridad de lo que estaba compartiendo y de pronto eran como cuestionamientos, ¿sí? O sea, en realidad empezó todo esto a través de información que me traía el cuerpo. Entonces esto me llevó a observar sensaciones corporales con emociones. Y una de las primeras cosas que yo vi es que todo ese componente espiritual que venía consumiendo, que venía estudiando, que venía compartiendo, no me podía sostener en este proceso. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Si tengo un montón de recursos, ¿cómo no puedo de alguna manera comprender lo que me pasa? ¿Cómo no puedo tener ese alivio espiritual de alguna manera? Porque claro, después empieza todo a mezclar, ¿no? Te empezás a hacer algunas preguntas hasta existenciales de por qué ciertas cosas. Entonces veía que eso no me estaba dando el sostén necesario para transitar este desafío. Entonces, un cuerpo, cuando no tiene sostén y soporte, no tiene seguridad. Ese sostén y soporte, de alguna manera, lo da algo real, algo genuino. Sí, me puse a investigar, a estudiar, me formé con respecto a lo corporal, al trauma, etcétera, etcétera. Claro, yo digo, pero ¿cómo no es genuino? Si estuve muchos años compartiendo esta espiritualidad, etcétera, etcétera, ¿cómo?
¿Cómo no es genuino? Entonces, ¿qué quiere decir desde dónde yo lo compartía? Y ahí vinieron las respuestas súper incómodas, eh, que tal vez no quería escuchar, porque eso me iba a llevar a tirar abajo un montón de cosas, a que se me cayeran los estantes en los cuales había construido de alguna manera una identidad espiritual más expuesta también en redes, ¿no? Entonces me llevó a también preguntarme sobre qué es lo que yo creía y desde dónde yo tomaba esa información. ¿A quién seguía? ¿Quiénes eran esos que yo seguía? ¿Por qué los seguía? ¿Había algo genuino? ¿Había algo marketinero? ¿Había un ego? ¿Había una moda? Claro, todas estas preguntas de alguna manera me llevó a ver que esos pilares, esas estructuras espirituales que había construido, no eran reales, no eran del todo reales. Obviamente esto se ensambló con, voy a hacer un paréntesis, con dos hechos muy importantes, o varios hechos, pero que tienen dos puntos. Uno, que empecé a ver a Egipto no como tierra de dioses, sino como un territorio de profetas, un territorio profundo, un territorio que guarda secretos detrás de la narrativa que hoy podemos ver, por ejemplo, en redes. Entonces, esto me llevó a investigar, me llevó a estudiar, me llevó a ir a ciertos lugares acá en Egipto, a ver, a sentir. Y durante varios meses empecé a ver señales, porque yo pedía esto, yo pedía claridad. Bueno, envíenme señales o un camino en donde haya una verdad. Y ese primer diálogo en donde yo pedí fue principalmente a la Madre María, ¿sí? Y a Yeshua. Entonces mi diálogo empezó con ellos, en donde no entendía. Y cuando uno no entiende y los recursos espirituales que fuiste construyendo se están empezando a tambalear, ¿a dónde voy? ¿Dónde voy a encontrar esa cuestión espiritual que me sostiene, que es mayor que yo? Porque veía que los recursos no funcionaban, porque veía que hacer una meditación a alguien, algún arquetipo, no lograba encajar en toda esa angustia o no lograba de alguna manera como suavizar esa angustia. Tenía que ir a algo más. Entonces empecé a retomar este diálogo con los justos, como Madre María y Yeshua. Y ahí se empezó a revelar, de a poco. Es como si mis ojos empezaran a cambiar y todo lo que yo tenía enfrente ya no lo veía de la misma manera. Ya no veía dioses, ¿sí? Ya no veía las canalizaciones de X sobre tal deidad. Todo eso se empezó a desmoronar, empecé a ver otra realidad de Egipto, la que tal vez no te cuentan, porque obviamente no es atractiva. Entonces veía claro, veía que como que de dónde se sostiene todo esto, ¿no? Y empecé a ver una línea en donde el mensaje se iba repitiendo. Por ahí las que me van siguiendo puede ser que estaba posteando mucho sobre el sol, sobre esta figura más, sí, solar, del Cristo, el camino del Cristo, no del Cristo Yeshua, que se confunde esa asociación, sino con otra cosa, ¿no? Como un retorno a lo solar. Entonces, bueno, ¿qué es lo solar? ¿Qué es el uno? ¿Qué es volver a la fuente?
y me seguía preguntando. Como dice mi profesora de Cábala, el tema es, y lo puntual es hacerse las preguntas correctas. Cuando yo me hago las preguntas correctas, como ya está todo dado, ya están todas las respuestas, bajan las respuestas. A veces está todo dado, pero como no nos hacemos las preguntas correctas, no tenemos esa claridad, esa revelación individual. Entonces, seguí preguntándome y sincrónicamente apareció toda la historia de la Cábala, del Tarot Hasidi, que lo quería estudiar para una cuestión de simbología, que era algo que yo estaba empezando a estudiar más, ¿no? Símbolos secretos, los otros mensajes que están ahí escondidos, ¿no? Ocultos. Y eso, claro, era el recurso que mi alma estaba necesitando para expandirse. Entonces empecé y claro, la vasija mía empezó a expandirse de a poco y cada vez más respuestas. Entonces cuando vas obteniendo unas respuestas que te van acercando más como a una luz, más a la unidad, más al uno, a la fuente, esa luz como más genuina empieza a derretir lo otro que yo creía que era espiritualidad. Y que en realidad era un arquetipo que había creado desde mi ego, vanidad, soberbia, de querer pertenecer a, de estar a la moda con, de sentirme pertenecedora de un grupo místico. Bueno, cuestiones que tenía que resolver, que tienen una raíz mucho más profunda, ¿no? ¿Que me sirvió muchísimo? Sí. Pero claro, cuando me ocurrió esto de los desafíos que el cuerpo empezaba a tener en otra tierra, etcétera, etcétera, no me podían sostener. No era una estructura de sostén genuina y real. Entonces por eso se cayó. Cuando me empecé a conectar más con esa otra frecuencia, claro, el cuerpo percibió energéticamente soporte y sostén, algo que es clave para sanación de trauma, simple y complejo, algo clave para ir resolviendo síntomas que tienen un origen mucho anterior, ¿sí? Y que con las terapias alternativas daba vueltas y no encontraba, y parece que siempre faltaba, ¿no? Y lo peor de todo es que nunca encontraba paz. Y esto es clave. Los otros recursos no me traían paz. Entonces, este encuentro con más acercado a la luz, de alguna manera, a la luz, en Cábala se le habla a Dios, a Hashem, Adonai. Más investigar textos antiguos, empecé a buscar mucha gente que sepa sobre el hebreo, sobre el judaísmo, sobre un montón de cosas que era lo que estoy desmenuzando. Veía que además había otras historias, había otras profundidades en los textos que tampoco se acercaban a lo real para mí, ¿no? Entonces empecé a ver otros mensajes. Por eso, por un lado, en Alquimia y Códigos de Sabiduría estoy empezando a compartir eso, ¿sí? No para imponer una verdad, ¿sí? Porque ya estamos de esos dogmas que cada grupo espiritual quiere imponer, sino como a mí me pasó, o sea, en realidad es compartir mi experiencia, que yo he hablado con muchas mujeres, que muchas están, otras por ahí te está pasando algo parecido. Y eso de cuestionarme, preguntarme, pero ¿y esto era así? ¿Y realmente quiso decir esto? ¿Y si hemos entendido e interpretado todo al revés?
Y si, no sé, Miriam de Magdala no es tan así, y si realmente el discurso de ella era otro, y si ella en realidad quería decir otra cosa, ¿no? Pero esto sin imponer, sino a cuestionarme, bien, a investigar. O sea, mi alma empezó a sentir esa activación de esa búsqueda. Entonces hay cosas que ya no estoy resonando porque tienen que ver con que están creadas desde, no sé, desde esto que decía, desde esto que es bonito, de los egos, de cosas que nos inventamos. Y ahí sí lo asocio con cuerpo vivo, porque los traumas simples y complejos no resueltos quedan en el cuerpo. Y eso puede generar de alguna manera una realidad totalmente distorsionada. ¿Mm? Y a veces comunicamos desde una herida antigua y profunda que tiene que ver con el patriarcado, y para la mayoría de los que hemos seguido a Jesús y a la Iglesia Católica, un poco ese enojo tal vez con la institución en sí. Entonces empezamos a buscar otras cosas espirituales que en realidad no tienen un sustento, fueron muy posteriores y fueron tergiversaciones y además interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones. ¿Por qué? Porque nadie se detiene a estudiar, nadie se detiene a buscar. Y a veces cuando buscamos queremos buscar solo lo que nosotros queremos. Entonces, mi estadía acá en Egipto me permitió ver un linaje como del cristianismo distinto, que es el copto, otra rama que es el islam, otra parte histórica que es la de los profetas que por ahí sigue más la línea del judaísmo, como Moisés que estuvo acá, y otros más. La historia real de Egipto, ¿sí? Empezar a leer varios textos, varios autores, varios puntos de vista, ¿no? Entonces eso me permitió ampliar un poco más la visión y empezar a observar, ¿no? Entonces por eso durante mucho tiempo estuve más en silencio, revisando qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que quiero compartir. Y me di cuenta que quiero compartir esto que me pasó, en realidad. Ni canalizado, ni bajado de no sé quién, nada, no existe nada de eso. Somos las experiencias y la sabiduría que vamos adquiriendo en el propio camino de experiencias, de desafíos. Ahí vamos construyendo algo. Obviamente que en toda esa crisis que tuve, una crisis de identidad, ¿no? Ya no sabía quién era, qué es lo que hacía, o sea, fue horrible todo eso, pero sumamente necesario para que aparezcan las preguntas correctas. Y siempre he compartido algo que para mí es muy profundo, es el desierto, ¿no? Esos lugares no instagramiables, esos lugares que poca gente lo entiende, que no le gusta porque no hay nada. Claro, el desierto no tiene el ruido bonito de otros lugares. Hay otro tipo de fotos ahí. El desierto te encuentra con vos mismo. Y yo tuve el primer gran amor de Egipto, creí que era otra cosa, creí que era Sekhmet, no era el desierto. El desierto me abrió primero un montón de sabiduría. Los grandes profetas, los grandes pensadores y sabios y justos han hecho su camino en el desierto, ¿sí? Porque ahí el ego que está distorsionado empieza a tener un poco más de orden, ¿bien? Porque hay un vacío, hay nada, parece un lugar estéril, ¿sí? Duro para caminar, duro para ver. Y bueno, ahí uno va haciendo todo el laburo espiritual. Entonces empecé a comprender
que todos estos desafíos que había tenido tenían este propósito de reencontrarme con algo genuino, ¿sí? Que es volver a esa fuente. Porque de alguna manera la espiritualidad más moderna, New Age, canalizada, interpretada y reinterpretada, no estudiada y profundizada, a ver, ahora se me olvidó lo que iba a decir, pucha. Esto me suele pasar. Bueno, eh, básicamente sí, lo que quería decir que todo eso no me llevaba a ir a lo profundo, no me generaba un sostén y soporte para mi cuerpo y por eso lo estaba sintiendo. Me estaba desconectando, ahí me acordé, esta espiritualidad, creemos que nos acerca a la fuente, pero en realidad no. Sí, es como que nos faltaran mensajes. Por ejemplo, algo que quería empezar a hablar y lo estoy pensando, por ahí tiro algunos posts o textos en las historias que cada vez menos gente ve, no sé qué está sucediendo en general, pero bueno, bienvenido sea. Son los recambios y las resonancias también, ¿no? Voy a tomar un poquito de agua. Sí. Ya está haciendo calor acá y necesito agüita. Lo que quería decirles antes es que, como decía, ¿no? Estas espiritualidades no dan ese soporte y esa base real, genuina, en donde el cuerpo reconoce y se puede asentar, ¿sí? Entonces, a medida que fui profundizando en todo esto y estoy haciendo prácticas diarias, etcétera, etcétera, claro, el cuerpo se siente como cómodo, entonces desde ahí puedo empezar a hacer una modificación de sentires, emociones y cosas traumáticas que he estado viviendo y lo puedo tomar como conciencia, con conciencia, porque eso es, ¿no? Ese lugar seguro me permite expandirme, ese lugar que es mayor que yo, ¿sí? Es como una energía que te sostiene mucho mayor. Ya creer que hay algo mucho más grande que te sostiene y que vos haces tu camino en base a eso, cambia la perspectiva y el cuerpo totalmente se relaja. Hubo un punto que tenía tanto dolor, tanto que era insoportable. Entonces, cuando sabes que hay algo mayor que te sostiene, podés entregar parte de esa carga. ¿Para qué? Para ir haciendo el proceso corporal y estar mejor. Y eso genera paz. Como vuelvo a repetir, yo ahora estoy en... Sí, ahí sigue habiendo desafíos. Sigo teniendo algunas preocupaciones, obviamente. Sigo teniendo síntomas y sensaciones corporales que no se borran de un día para el otro. Pero hay un estado de paz, ¿no? Que eso es mucho mayor. Lo que les quería comentar, ahora recordé esto de Miriam de Magdala, que bueno, yo como gran seguidora en mis inicios y en sacerdocios, etcétera, hay algo que me empecé a cuestionar, porque cuando hablan de Miriam de Magdala, primero hablan de canalizaciones y nunca hablan de la palabra de Yeshua, que en realidad está basada en la Torá. O sea, Yeshua es judío, Miriam de Magdala también, Madre María también, o sea, sus prácticas son judías. Entonces, ¿por qué tenemos que canalizar si tenemos los textos de eso? Bien, claro, pero entrar al texto es entrar a otro tipo de espiritualidad. Esa que te desnuda y te hace ver quién sos y te hace conectar directamente con el Creador,
¿no? O el Eterno. Pero no es mejor decir, yo canalizo a María Magdalena, porque mi ego se siente mucho mejor. Entonces ahí eso me hizo mucho ruido, muchísimo ruido. Estamos tomando partes también confusas de la historia. Estamos, como por ejemplo, lo quería dejar para un post, pero ahora esto es como un regalito para los que están escuchando, que el aceite de nardo, que siempre se relacionó con María de Magdalena, en realidad no hay nada que vincule esto. Fue una confusión de cuando se creó la iglesia como institución, en donde fusionaron personajes. María de Betania está relacionada con el nardo, no María Magdalena, no tiene nada que ver. Entonces, ¿de dónde viene la reproducción? ¿De dónde repetimos? ¿A quién estamos siguiendo? No por Miriam de Magdala, sino repetimos lo que alguien dice, en vez de ir a investigar, a estudiar. Yo estuve mirando mucho material de personas que son judías, de que saben hebreo, otros textos apócrifos, canónicos, etíopes, no sé, un montón de información. Entonces, ¿de dónde sacamos la información? ¿Quién dice qué cosa? Entonces vamos atrás como ovejitas, nos creemos todos súper liberales espiritualmente y en realidad estamos siendo como presos de interpretaciones por no hacernos las preguntas. Eso es un lugar bastante cómodo. Escucho la canalización, la sigo como idolatro a fulanita de tal que canaliza y tomo lo que ella dice. ¿Por qué no me pongo a estudiar? Claro, porque estudiar, investigar, te lleva días, horas, meses, pasar por crisis, repreguntarte, romperte, volverte a armar. Claro, es el trabajo como sucio, de alguna manera. Entonces vamos a inventar y a escuchar que ella estaba vinculada con Isis de no sé quién. Por favor, busquemos, investiguemos. ¿Sí? Tenemos la capacidad para cuestionar. No nos creamos cualquier cosa. ¿Sí? Porque eso está generando mucha desconexión y disociación, y ahí sí entro en lo que es el cuerpo. Hay muchas disociaciones corporales. Esos traen traumas y eso trae la tergiversación de la realidad. O sea, puedo estar diciendo y creyéndome algo que está totalmente fuera de lo real. Y eso tiene consecuencias muy fuertes para el cuerpo. Una disociación de alguna manera en el chamanismo ancestral, que lo respeto por la antigüedad, es como un pedazo de alma que se te sale. Entonces, cuando se me van saliendo pedazos de alma, ¿sí? ¿Qué estoy creando? ¿Qué estoy tejiendo? ¿Qué estoy compartiendo con los demás? ¿Desde dónde? ¿Qué estoy fantaseando? ¿Sí? Bueno, eso para mí fue terrible. Trabajar con lo somático, porque ahora lo sacamos lo espiritual, ¿no? Lo somático y el trauma, todo eso me llevó a preguntarme, wow, ¿qué estamos haciendo? Y yo he visto en carne propia un montón de, hablo más de mujeres porque son las que más cercanas, que la disociación y el divague es tan alto que lo que se dice es muy peligroso. No solo por lo que se dice, sino también por la gente que consume eso y sigue repitiendo. Y eso es estar totalmente lejos de ser, de la fuente, de la conexión real. Y yo digo, ¿no? ¿De qué me sirve a veces saber todas estas cosas si después en mi día a día no puedo tener una conexión? Esto me pasaba, esto fue algo que me pregunté. ¿De qué me sirve saber si Magdalena trabajó con el útero
si día a día, en el momento más difícil de mi vida, no me sirvió, no me sostuvo? Claro, porque esa información está creada, está modificada para un fin. Y lo peor de todo es que nadie aclara, porque yo puedo creer eso y tengo la libertad absoluta de creer que María Magdalena está relacionada con el útero y la sexualidad sagrada y las llamas y todo eso. Y, o sea, en mi día a día, ¿qué? ¿Eso me sostiene en una crisis existencial? ¿Eso ha resuelto, mis problemas o desarmonías corporales somáticas y que muchas mujeres presentan? ¿Sirvió para que Doña Rosa conectara con su ser profundo y entienda su útero? Si no, estaríamos todas ya sanas. Es porque no tiene un sostén y un fundamento, de alguna manera. Y como hoy decías, lo puedo creer, pero entonces tengo que aclarar. María Magdalena nunca habló del útero. Yo interpreto y la energía de María Magdalena me evoca una resonancia para conectar con mi femenino y con mi útero. Yo, María Mercedes, digo eso. Ella no lo dijo. Ella nunca podría decir, porque si van a leer los textos, yo digo esto, hagan un ministerio en nombre mío, pónganme como figura, idolátrenme. Es totalmente contrario al mensaje de Miriam de Magdala por su formación antigua espiritual y por lo que decía Yeshua. Jamás ambos se van a poner primero, nunca, y menos la idolatría. Entonces, esa fue mi pregunta. Si Miriam de Magdala tiene esta formación y todo, ¿cómo hoy se está creando esto alrededor de ella? Ella nunca hubiese querido eso, jamás. Pero por lógica, ¿sí? Insisto, que María Mercedes, su energía, su historia, la inspire para conectarse con mi femenino y mi útero, ok, eso lo digo yo, esa asociación es mía, me hago cargo y me responsabilizo, pero no puedo decir que María Magdalena decía XXX con respecto al útero, a esto y al otro. ¿Sí? O que era una sacerdotisa de Isis, o que era. Hay que estudiar el contexto histórico, cómo era la política de ese momento, cómo eran las influencias filosóficas del momento. Analizar otro tipo de textos para tener alguna idea de ella, y cuando vos ves todo eso te das cuenta que esa información no encaja. Entonces, el punto es, para ir ya cerrando, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Qué me querés decir con todo esto? Que te preguntes, que cuestiones, que vayas volviendo a casa con tu historia y volviendo a unirte a la fuente primordial. Lo demás son accesorios. Volvé a la reconexión original. Ese es el mensaje. Y no lo digo yo, esto lo han dicho muchos justos de este camino. ¿Sí? Volver a eso, volver al respeto, volver a la humildad de compartir. Y cuando vayas viendo todo eso, vas a ver que vas a entrar en un estado de paz. Necesitamos más paz interna. Estamos viendo que afuera no hay, pero eso es un reflejo de lo que tenemos cada uno dentro. Entonces hay algo que no estamos haciendo bien.
Hay algo que nos está reflejando en la realidad. Más mujeres desconectadas de su cuerpo, más mujeres con problemas económicos, infelices, parejas que se forman y no hay amor, etcétera, etcétera. Entonces, algo está sucediendo. Y si nos fuimos para cualquier lado, y si nos fuimos para cualquier lado, y si lo que hizo la Iglesia Católica de tergiversar y tomar a antojo de un pagano, porque en realidad este señor tenía esa influencia, y si estamos haciendo lo mismo pero con esta supuesta espiritualidad y recursos espirituales, etcétera, pero desde otro lugar, ¿no sería una réplica con otro nombre por ahí más bonito? No sé, eso me pregunto, pero por suerte eh, y con asistencia y tomando el lugar que me corresponde, porque hay un orden, diría Bert Hellinger, los órdenes del amor, hay un orden. Entonces yo al ordenarme y ubicarme en la jerarquía que me corresponde, respetando las jerarquías más arriba, hay amor, ¿no? Hay como eso, se ordena. Y cuando se ordena, es como todo empieza a encaminar de alguna forma. Pero pregúntense, ojalá pueda, no sé, que alguien pueda entender esto que estoy compartiendo para que encuentre paz, para que encuentre armonía con los desafíos, porque van a haber muchos desafíos, los estamos teniendo, están cayendo todo lo que creíamos que era seguro. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué seguridad nos queda si todo se está cayendo? Bueno, mi relación con el creador, la creación, el universo, la fuente. Una relación genuina, no desde el discurso bonito. Algo que lo empieza a encarnar y empiece a sentir, wow, me siento mucho mejor. Laburo y me siento mejor. Me vinculo con mi pareja y estoy mejor. Mis vínculos están siendo capaz que chiquitos, poquitos, pero genuinos, auténticos. Estoy canalizando, estoy siendo canal de la creación a través de mis manos, de mis piernas. Empiezo a estar en un estado más de gratitud. Eso es una llave a la abundancia. Mi cuerpo se siente seguro, entonces voy a estar receptiva. Mi cuerpo energéticamente se abre cuando yo estoy segura. Entonces ahí puedo recibir todas las bendiciones, si no, no. Pero tiene que ser real y auténtico. Entonces, por eso quería compartir cómo parte de mi inicio del camino somático tuvo que ver un pilar fundamental que fue esta espiritualidad real, esta reconexión con la fuente, con Adonai, y como eso, a su vez, me dio el soporte y el sostén, o sea, las dos cosas de la mano, porque tienen que ver lo espiritual con la materia con lo espiritual. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Así que, bueno, este es el videito que quería compartir. Me gustaría, si querés hacer una reflexión, la que quieras, la que sientas, podés compartirlo, ¿sí? Esto es es un compartir de experiencias. Siempre lo he hecho. Ahora siento que hay otro tipo de madurez también y de mucha agua que pasó debajo del puente. Entonces me siento como más confiada, bueno, y sostenida, obviamente para compartir. Así que bueno, nos seguimos viendo por las redes. Chao, chao.